Hola a todos, aquí saludándoles de nuevo. En esta ocasión vamos a ver las fracciones equivalentes. Anteriormente habíamos dicho de que un billete de 20 pesos podría ser igual a dos monedas de 10 pesos. Y en este caso nadie tendría alguna objeción. Pero ¿qué pasa cuando utilizamos fracciones y los números no son tan familiares como los que usamos con los enteros? Como por ejemplo en la imagen que tienen ahí. Si alguien me dice que 15/32 es igual a 105/214, pues yo diría, no lo sé, Rick. Parece falso, porque en realidad no lo podemos saber. Así a simple vista tendríamos que hacer algún proceso. En medio de la imagen tenemos que estas dos fracciones, desde que tenga el símbolo de igual, está estableciendo que hay una relación donde el valor, el número que está ahí establecido, aunque esté expresado en forma diferente, corresponde exactamente al mismo valor. Entonces vamos a ver cómo podemos averiguarlo. Creo que inauguraré una sección de etimología. ¿Qué significa esto? Que muchas de las palabras, no solamente en matemáticas, sino en muchas áreas, tienen una raíz con alguna palabra en latín o en griego. En este caso, la palabra equivalente proviene del latín aequi o aecus en algunos casos, que es igual, y valere, que es valor, valer. Esto significa que su valor es lo mismo. Por lo tanto, la palabra equivalente significa que vale lo mismo. Entonces, ¿cuál es la definición? Tenemos dos definiciones. Son fracciones que representan el mismo número. Esto significa que si lo ponemos en una recta numérica, van a ocupar exactamente el mismo espacio. También podemos definirla como las fracciones formadas por múltiplos del mismo orden del numerador y denominador. Y de nuevo utilizamos una palabra que no conocemos, la cual es múltiplo. Por lo tanto, antes de continuar con fracciones equivalentes, vamos a tener que detenernos un momento en la palabra múltiplo, analizar los ejemplos y lo que esto nos va a aportar para entender qué es una fracción equivalente. Y podemos definir que un número es múltiplo de otro si se obtiene multiplicando este último por un número natural. Recuerden cuáles son los números naturales, son los enteros positivos. A es múltiplo de B si A es igual a K por B, donde K es un número natural. Esta nomenclatura es todavía un poquito más formal, tal vez en bachillerato se vea de esta forma, pero vamos a empezar a conocerla, qué significa eso de A es igual a K por B, etcétera, ¿no? Vamos a tratar de comprender este tipo de nomenclatura con los siguientes ejemplos. Empecemos con las variantes entonces de la definición. En este punto debemos de comprender muy bien cada una de las cosas porque si nosotros no entendemos qué es un múltiplo, mucho menos vamos a entender lo demás. En este caso dice, un número A es múltiplo de otro número B si B está contenido un número exacto de veces dentro de A. Supongamos entonces que tenemos un número A que es el múltiplo de B, por lo tanto en este caso si B tomamos como 5, A podría ser 10. Vamos a definir, B está contenido un número exacto de veces. Para esto tendríamos que hacer una pequeña división, o sea 10 entre 5, y esto me da 2. Por lo tanto, yo puedo decir que el 5, o sea B, está contenido dos veces en A, que es el 10. Entonces, A es múltiplo de B, A es múltiplo de B. ¿Y cómo lo podemos definir? Bueno, 10 es múltiplo de 5 porque está contenido dos veces. La segunda variante de la definición, un número A es múltiplo de B si somos capaces de encontrar otro número C de tal manera que al multiplicar C por B nos dé A. Esto significa que si yo tengo, por ejemplo, el 8 y yo tengo el 40, si yo puedo encontrar un número que multiplicado por 8 me dé 40, entonces significa que A y B son múltiplos. En este caso, la respuesta es 5, ¿verdad? Por lo tanto, 8 por 5 pues es 40. Es decir, 40 es múltiplo de 8. Entonces, el número A, que es 40, es el múltiplo de B, que es 8. Si encontramos un número C, que es 5, que al multiplicar B por C, o sea 8 por 5, nos dé 40. Como están en primer grado, sé que para muchos resultará un poco confuso esto, sin embargo, no debemos de cansarnos, estresarnos. Lo único que tenemos que entender es que las letras nos van a ayudar a representar cantidades. Esto lo van a ver en segundo grado más fuerte con álgebra. En primer grado lo único que hacemos es empezar a utilizar el lenguaje algebraico. Entonces, la tercera variante de la definición dice, un múltiplo de un número entero B es otro número A. Entonces, el primer número sería el número B, que va a ser cualquiera que a ustedes se les pueda ocurrir, ¿no? 7, por ejemplo. Entonces, para algún entero C, que voy a ponerle aquí 3, A debe ser igual a la multiplicación de B por C. Es decir,
En este caso, la multiplicación de 7 por 3, lo que nos da 21. Entonces, A es el múltiplo. Ahora, estas tres definiciones yo sé que son muy formales, pero lo único que estamos diciendo es que un múltiplo es un número que resulta de multiplicar un primer número por algún otro. Esto a su vez nos va a permitir entender otros escenarios, como por ejemplo si tengo dos números, ¿cómo sabría que son múltiplos entre sí? Y si yo lo necesito saber, si estos múltiplos van en orden, ¿qué número de orden sería un múltiplo con respecto al otro? Es decir, si yo empiezo a hacer una lista de múltiplos de 3, empezaría con 3, luego 6, luego 9, luego 12. Si yo voy continuando y llego, por ejemplo, a este número, al 123, que sé que es múltiplo de 3, ¿en qué orden estaría? Bien, esto lo podemos entender a través de estas tres variantes de definiciones. Vamos a entender ahora muchísimas otras variantes. Tengo todo número distinto de 0 es múltiplo de sí mismo y de la unidad. Porque si yo tengo un 8 y lo multiplico por 1, pues me da 8, ¿no? Por lo tanto, 8 es múltiplo de 8, porque estoy agarrando un número entero. Ahora, la segunda parte dice que es múltiplo de la unidad, es decir, de 1. Todos los números, excepto el 0, son múltiplos de 1, porque si yo multiplico 1 por 18, pues me da 18. Por lo tanto, 18 sería múltiplo de 18 y sería múltiplo de 1. Pero el número 0, si lo multiplico por 1, pues no me da 1, sino me da 0. Entonces, la segunda parte dice, los múltiplos de los números son infinitos. Si yo empiezo con el 5 y su siguiente múltiplo es 10, luego 15, luego 20, 25, 30, 35, ¿cuándo podría terminar? Pues nunca. Por lo tanto, los múltiplos son infinitos. Tercer variante, hay números que pueden ser múltiplos de varios números a la vez. Por ejemplo, si yo tengo el número 3 y el número 4, estos dos números entre sí no tienen ninguna relación, pero el 12 es múltiplo del 3, porque si yo multiplico 3 por 4 me da 12, y si yo multiplico 4 por 3 también me da 12. Ok, vamos a agarrar algunos otros, incluso que sean parecidos, 6 y 8. No solamente pensemos en multiplicar 6 por 8, no, vamos a ver incluso el 24. El 24 es múltiplo de 6 porque si yo multiplico 6 por 4, pues me da 24. Si yo multiplico 8 por 3, me da 24. Entonces 24 es múltiplo de 6 y es múltiplo de 8. Cuarto principio, la suma de varios múltiplos de un número es otro múltiplo de dicho número. Entonces, vamos a ver acá. Múltiplos de 9. ¿Cuáles les gusta? 18, 27, 36, 45. Ahora, si yo sumo esos múltiplos, vamos a sumar estos últimos 3 que tengo aquí. La suma me da 18, 108. Este número, ¿cómo sé que es múltiplo de 9? Bueno, si yo divido 108 entre 9, que ya lo habíamos dicho, me da entero. Por lo tanto, sí es un múltiplo. Así que 108 es múltiplo de 9, porque 9 por 12 me da 108. Entonces, los múltiplos de un número, si los sumamos, también son múltiplos de ese mismo número. Aquí aprovecho a hacer un gran paréntesis para una promoción. Para quien les interese ahondar en estos temas, recurrir a principios de matemáticas y que nuestro cerebro se ponga a pensar mucho, porque esto tiene una justificación algebraica muy interesante. Para quienes les guste esto, tenemos eventos de Olimpiada de Matemáticas. En la brevedad posible van a tener la primera convocatoria. Hemos llegado a eventos nacionales. En Quintana Roo hemos obtenido muy buenos lugares y los invito a que participen. Quinto principio, la diferencia de dos múltiplos de un número es otro múltiplo de dicho número. Y vamos a tomar con el 6. Múltiplos de 6, pues sería el 12, yendo en orden. 18, 24, 30, 36, 42. Si yo agarro este último y este, por ejemplo, y los resto, ya sabemos que los dos son múltiplos de 6. Pero si yo los resto, aquí me da 24. ¿Y 24 es múltiplo de 6? Claro que sí, porque está aquí. También esta justificación es muy interesante, pero la dejamos para otro momento. 6. Si un número es múltiplo de otro y este lo es de un tercero, el primero es múltiplo del tercero. Vamos a poner un número
el 10 por ejemplo, y alguno que sea su múltiplo, en este caso el 30. Dice, si un número es este, es múltiplo de otro, y este, o sea el 10, es múltiplo de un tercero, vamos a pensar que el tercer número sea el 2, porque 10 es múltiplo de 2. Entonces dice, el primero es múltiplo del tercero, o sea 30 es múltiplo de 2. ¿Esto es cierto? Claro, porque 30 es 15 veces el 2, por lo tanto es 2 por 15. Y terminamos el séptimo apartado. Si un número es múltiplo de otro, vamos a pensar en un número que sea múltiplo de otro. Vamos a pensar de nuevo en el 24, que sea múltiplo de 8. Todos los múltiplos del primero lo son del segundo, o sea, los múltiplos de 24, que son 48, 72, 96, 120, 144. Todos los múltiplos de 24 son múltiplos también de 8. Y vamos a ver rápidamente. 48 entre 8, pues 6. 72 entre 8, pues 9. Así que todos son múltiplos. Y con esto comprobamos que estos principios o que estas variantes son correctas. Espero que no se hayan cansado. Ahora, esta parte que ya vimos de los múltiplos son únicamente para poder entender cómo encontrar las fracciones equivalentes. Aunque claro, nos va a servir para muchos otros temas. Espero que haya quedado bien claro qué es un múltiplo. Entonces, ¿cómo podemos encontrar fracciones equivalentes? Bueno, tengo que tener una fracción inicial. Esa sería una opción. Si yo tengo una fracción como 2/5, ¿cuál sería la primera fracción equivalente? Bueno, obviamente sería la misma al multiplicar por 1, pero la siguiente sería al multiplicar por 2. Y al multiplicar por 2 me refiero a que tanto el numerador como el denominador tienen que multiplicarse por la misma cantidad. 2 por 2 y 5 por 2. En la primaria nos enseñaron que puedo ir sumando. O sea, al 2 le sumo el 4 para que me dé 6. Al 5 le sumo el 10 para que me dé 15. Y después puedo volver a sumar. Al 6 le puedo sumar de nuevo el 2 para que me dé 8. Y 15 le sumo 5 para que me dé 20. Y así va a ir aumentando la misma cantidad. Ahora, puedo hacerlo así o puedo hacerlo multiplicando. Por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, ¿no? Entonces, así puedo encontrar fracciones equivalentes. ¿Cómo puedo comprobar que dos fracciones son equivalentes entre sí? Bueno, si tuviera dos fracciones, en este caso vamos a pensar en 3/8 y vamos a pensar en una fracción más que sería, por ejemplo, 120 aquí y 45 aquí. ¿Cómo puedo saber que estas dos fracciones son equivalentes entre sí? Aquí hay varias formas. Una de ellas, una muy fácil, sería realizar la división de las dos fracciones. O sea, 3 entre 8, voy a hacer la división, 0 y son 30, toca 3, 24, 60, 7, 56 y aquí está. Y tengo que hacer la misma división ahora para la siguiente fracción. 45 entre 120. Punto 0, 360, 90. Y ya 7 son 840, 60, 605. Y se acabó. De esta forma comprobamos que son equivalentes. Si yo divido las dos fracciones, me tiene que dar el mismo número decimal, exactamente igual, no puede variar nada. Esa sería una forma. Esta otra forma es un poquito antigua y es muy interesante. Voy a utilizar las mismas fracciones, 3/8 y 45 120avos. Para comprobar que dos fracciones son equivalentes, lo que haría es multiplicar el numerador de una por el denominador de la otra. A esto muchos le llaman mariposa. Ahora, esto no es ningún cálculo y quisiera que nadie aprenda esto como un cálculo. Es simplemente un truco para comprobar si la fracción es equivalente. Si esto es así, al multiplicar el numerador de uno por el denominador de otro, debería darnos exactamente el mismo número. En este caso, 3 por 120 y 8 por 45. 3 por 120 es 360 y 8 por 45 resulta que también es 360, o sea que me da 1. La explicación de esto, repito, es todavía muy interesante cuando se hace con álgebra, pero
Este es un ejemplo de cómo podemos comprobar que las fracciones son equivalentes. Esta siguiente situación entre una fracción y un decimal se me hizo muy fácil, pero creo que tenemos que incluirla. ¿Cómo sé que 3/8 es equivalente al decimal 0.45? Bueno, pues simplemente realizamos la división. 3 entre 8. Ya la hemos hecho varias veces, así que creo que ya deben hasta de sabérsela de memoria. Y ahí está. Esta fracción equivale a 0.375. ¿Es equivalente a este decimal? No. ¿Cómo podríamos saber que es equivalente? Pues realizando la división. En un siguiente tema vamos a hacerlo al revés. A partir del número decimal vamos a regresar a la fracción. Pero todavía nos falta un tema. Y con esto acabamos la equivalencia de fracciones, donde vamos a convertir fracciones a decimales. A veces es importante saber identificar cuáles son las fracciones equivalentes. Ha habido mucho éxito con los memes, entonces este meme es muy conocido. Estos tres valores son lo mismo: 3/8, 12/32, 0.375 o 375 milésimos. Corresponden a lo mismo. Cuando lleguemos a los números colocados sobre la recta, nos vamos a dar cuenta que todos estos representan exactamente el mismo punto en la recta real. Muy bien, hasta aquí tenemos este tema. Saludos a todos, nos vemos a la próxima.